Hola a todos, mi nombre es Pablo Morra, del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía del Hospital Austral, y hoy les voy a hablar de hemorragia digestiva baja aguda. Para esta clase me basé en las guías del 2021 de la ESGE y del 2023 de la Asociación Americana de Gastroenterología. Como definición, hablamos de la hematoquesia de origen colorectal, a diferencia de la antigua definición en la que hablamos de una hemorragia distal al ángulo de Treitz, ya que en esta antigua definición se incluye la hemorragia de intestino medio, que tiene un algoritmo de manejo distinto y que no es el motivo de esta presentación. Hablamos de una incidencia creciente, 36,87 sobre 100.000, 100.000 internaciones año en Estados Unidos y pacientes complejos. Pacientes complejos porque tienen mayor edad en general en promedio que los pacientes que tienen una hemorragia digestiva alta y además están asociados a antitrombóticos y anticoagulantes, por lo que suelen requerir más días de internación, suelen tener más comorbilidades y requerir más transfusiones. Entre los factores de riesgo encontramos los antiagregantes, los anticoagulantes, la diverticulosis a mayor tiempo en el que un paciente, la mayor cantidad de años que un paciente tiene divertículos, más chance de tener sangrado y una edad mayor a 70 como factores de riesgo para una hemorragia digestiva baja. En cuanto a la etiología de causa diverticular es la más frecuente, con un 26,4%, y en diversas series llega hasta prácticamente un 70%. En esas series, en general, lo que sucede es que se interpreta que el sangrado es diverticular al encontrar el divertículo en la colonoscopía del paciente sangrante, pero no necesariamente sangrando ni con signos de sangrado reciente. La colitis isquémica, que requiere de tratamiento médico y a veces quirúrgico, con reposo digestivo, antibióticos y una buena reanimación. Hemorroides, angioctasias, que en general no producen un sangrado agudo importante, suelen manifestarse como sangre oculta en materia fecal o anemia. Las neoplasias, pospolipectomía, luego de una terapéutica en la que se reseca un pólipo. Hay que tratar de tomar todos los recaudos para que este tipo de sangrado no se produzca, pero a veces se puede producir de todos modos. Otros tipos de colitis, las lesiones de la foie, que tienen la dificultad de ser difíciles de encontrar ya que son un vaso submucoso y en el caso de que el paciente no esté sangrando en ese momento son muy difíciles de identificar. Las varices, y en hasta un 5% de pacientes no se encuentra una causa. En cuanto al manejo inicial de estos pacientes, una historia clínica detallada se tiene que llevar a cabo, sobre todo para orientar la etiología y, entre otras cosas, evaluar comorbilidades del paciente, evaluar si el paciente tiene antecedentes de enfermedades renales, cardiovasculares, uso de medicaciones antiagregantes, anticoagulantes, si el paciente tiene historia de una úlcera péptica o hepatopatía crónica, que nos puede llegar a hacer pensar que la causa de la hematoquesia en realidad es un sangrado digestivo superior, sobre todo si el paciente está hemodinámicamente comprometido, antecedentes oncológicos, quirúrgicos, que nos hagan pensar en alguna etiología en particular o sitio de sangrado, determinar si el paciente cuando nos relata nos está contando de una hematoquesia o de una melena. También es muy importante un examen físico detallado, evaluando sobre todo los signos vitales, realizar el tacto rectal para ver las características del sangrado y evaluar algún tipo de etiologías, como por ejemplo las hemorroides, un laboratorio completo,
un laboratorio completo, evaluar, entre otras cosas, la coagulación del paciente. Muchos de estos pacientes utilizan anticoagulantes, evaluar el RIN, hacer grupo y factor porque probablemente puedan llegar a requerir de transfusiones. Por supuesto que hacer una buena reanimación y optimizarla en el caso de que el paciente vaya a requerir una videocolonoscopía. Se sugiere el uso de una estrategia restrictiva en cuanto a las transfusiones, ¿sí? Utilizar el valor de hemoglobina de 7 para transfundir, el menor de 7 transfundirlo. Esto es una estrategia restrictiva similar a la que se usa en las hemorragias digestivas altas, que demostró que mejora la sobrevida en estos pacientes, y también nos podemos valer de scores como el score de Oakland, que nos va a permitir estratificar el riesgo. En cuanto a la estratificación del riesgo, un score de Oakland menor de 8 nos va a permitir seguir con este paciente el estudio en ambulatorio con un riesgo muy bajo, una sensibilidad de un 96% de que el paciente no va a reingresar, no va a tener resangrado, no va a tener transfusiones. Y es muy importante tener en cuenta, sobre todo en pacientes inestables, descartar que no se trate de una hemorragia digestiva alta, que puede llegar hasta el 15% de estos pacientes. En esta diapositiva vemos el score de Oakland, el que hablábamos en la diapositiva anterior. El score toma en cuenta la edad del paciente, el sexo, internaciones previas por hemorragia digestiva baja, el tacto rectal, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y la hemoglobina. Con un score menor o igual a 8 podemos externar al paciente para su seguimiento ambulatorio con una sensibilidad de un 96% de que el paciente no será readmitido dentro de los próximos 30 días. En cuanto a pacientes anticoagulados, los que utilizan antagonistas de la vitamina K pueden mantenerse anticoagulados si tienen un score de Oakland bajo, menor a 8, que vamos a seguir por el ambulatorio. Pero si presentan un sangrado activo, se deben suspender desde el ingreso. Tengan en cuenta de que con un RIN en rango terapéutico se puede hacer una terapia hemostática efectiva y segura sin ningún tipo de inconveniente, y vamos a revertir al paciente solo si está en riesgo de vida y con el RIN excedido del rango terapéutico. En cuanto a los anticoagulantes directos, suspendemos al inicio si hay sangrado activo, al igual que en los anteriores. Revertimos en riesgo de vida, que no responda a reanimación, y la suspensión de la droga, como en los anteriores. Y en Argentina solo contamos con el idarucimab, que es el antagonista del dabigatran para revertirlos, pero también existe el landexanet alfa para apixaban y rivaroxaban. Estos agentes se pueden utilizar si el paciente utilizó la medicación 24 horas antes. En cuanto a los pacientes antiagregados, no tiene sentido, no ha mostrado beneficio transfundir con plaquetas a todos los pacientes. Sí es importante en un sangrado severo mantener por encima de 30.000 las plaquetas, y en el caso de que vayan a una endoscopía por encima de 50.000. La aspirina como prevención secundaria debe tratar de mantenerse siempre que sea posible, y lo que se suspenden son los otros antiagregantes, como por ejemplo en el caso de una doble antiagregación, salvo que el paciente haya tenido una intervención, se haya puesto un stent dentro de los 12 meses. En este caso el enfoque, por supuesto, debe ser multidisciplinario.
Los antifibrinolíticos como el tranexámico no demostraron ningún beneficio en la hemorragia digestiva baja. En cuanto al diagnóstico, el rol de la angiotomografía es el test diagnóstico inicial en hematoquesia con compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Porque nos da resultados rápidos sin ningún tipo de preparación, evalúa la anatomía y el sitio de sangrado y, de ser positiva, nos permite hacer una arteriografía intervencionista a la brevedad, idealmente dentro de la hora y media de, del diagnóstico de la angiotomografía, en el que llegan a tener hasta 9 veces más rédito que si intentamos hacer la hemodinamia a posteriori. Si es negativa la angio-TC en el paciente hemodinámicamente inestable, no hay un rol para la hemodinamia, para el tratamiento por hemodinamia. En centros especializados se puede considerar la videocolonoscopía en el caso de que el paciente no se haya podido encontrar el sangrado luego de un angio-TC positivo por hemodinamia para frenarlo. Se puede hacer una preparación en 3-4 horas e intentar por endoscopía frenar el sangrado. El rol de la angiografía, como decíamos anteriormente, es si se ve la extravasación en la angio-TC, se puede embolizar la mesentérica con microcoach o cianoacrilato. A más distal se haga la embolización, más segura y con menos efectos adversos va a ser la terapéutica. Tiene una tasa de éxito de un 99% y una tasa de resangrado de un 16%, digamos, 15.7%. En cuanto al diagnóstico y el rol de la videocolonoscopía, es útil para determinar la etiología del sangrado hasta en un 79% si incluimos la sospecha y el diagnóstico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos encontramos con una lesión sospechosa, pero que no tiene signos de sangrado reciente, como por ejemplo los divertículos, y sospechamos que fue el divertículo, pero no lo vemos ni sangrando ni con un coágulo adherido. Tiene un bajo nivel de intervención, solo en un 3.8% de los pacientes intervenimos, y sería innecesaria en el caso de que el paciente tenga una endoscopía de calidad los 12 meses previos con divertículos. Esto querría decir que le echamos la culpa a los divertículos, básicamente. El sangrado de los divertículos suele cesar hasta en un 80%, y tendría que hablarse de una endoscopía con un tiempo de retiro mayor a 6 minutos y una escala de Boston mayor a 6. El tiempo de la endoscopía no es urgente en paciente estable, se puede hacer tranquilamente entre las 24 y 72 horas porque no se mostró beneficio en hacerla de manera urgente. Por supuesto que esto es distinto al caso del paciente hemodinámicamente inestable, en el que ese paciente va a hacer una preparación rápida si en la hemodinamia no se encontró el sangrado. Se va a hacer una preparación rápida de 3-4 horas y se podría llegar a hacer una colonoscopia de urgencia en caso de ser necesario. La intubación ileal, si no encontramos ningún tipo de causa, esto es porque ya estaríamos buscando una hemorragia de intestino medio. Para la preparación vamos a utilizar 4 a 6 litros de polietilenglicol. Siempre se están evaluando distintas preparaciones, pero seguimos utilizando el polietilenglicol porque es muy seguro. El paciente no preparado va a tener una sola indicación. Se podría llegar a ser el paciente no preparado si la causa es conocida en ano recto o colon distal. Un ejemplo de esto podría ser cuando uno tiene un pospolipectomía en el que sabemos que la lesión fue en el recto, entonces entramos directamente con un enema a buscar la lesión ya conocida. Si no, siempre tiene que ser preparado. El tratamiento endoscópico
se va a hacer siempre que haya un sangrado activo o signos de sangrado reciente. Reduce el riesgo de resangrado, tiempo hospitalario y necesidad de cirugía. La tasa de resangrado es similar al de la hemodinamia, un 17% hasta un máximo de 32%. La hemorragia diverticular es la etiología más frecuente, como habíamos hablado anteriormente, es indolora y abundante, de alto volumen. Se trata del sangrado activo y también se tratan los signos de sangrado reciente. Si hay un vaso visible, un coágulo adherido, también hay que tratarlo. Idealmente tratar el vaso nutricio. De no poderse, se puede cerrar el divertículo, por ejemplo, con un clip. El uso de CAP nos puede ayudar a trabajar con mayor comodidad y se puede evertir el divertículo y se pueden liberar bandas, hacer un clip o hacer coagulación monopolar. Todo esto con una efectividad entre un 99 y un 100%, y en casos refractarios se pueden usar los over the scope clip, que son unos clips en trampa de oso, que son los famosos Ovesco, pero que no disponemos de ellos para usarlos inmediatamente por emergencia. Tenemos, este es el clip clásico y este es el Ovesco. ¿Sí? Se ve abierto desde la izquierda arriba hacia abajo, que está completamente cerrado a la derecha, y eso es en esta imagen se ve el Ovesco pero dispuesto sobre un cap. El dispositivo viene así y se puede traccionar el tejido con una pinza, se mete dentro de ese cap y se dispara el clip. Las angiectasias y de origen vascular, tenemos a las ectasias vasculares que en general no se manifiestan como una hemorragia manifiesta, suelen manifestarse con anemia y sangre oculta en materia fecal, pero en algunos casos podrían manifestarse como hematoquesia. El tratamiento se hace solo si el sangrado es activo o crónico y el paciente está presentándose con anemia. Los factores de riesgo para estos pacientes van a ser la edad avanzada y la anticoagulación. El argón plasma es la herramienta utilizada en estos casos. Y después tenemos las lesiones de la foie, que son vasos submucosos y son bastante difíciles de encontrar, salvo que estén dando en el momento en el que entramos con el endoscopio. Ubicarlos es difícil y muchas veces son causa de sangrados intermitentes que no logramos ver al momento de entrar en la endoscopía. En caso de que los encontremos, se puede combinar una inyección con adrenalina, colocar un clip o hacer termocoagulación. Este es el argón plasma que utilizamos para las ectasias vasculares. Es una corriente, se libera corriente a través del gas argón y nos permite quemar distintas lesiones. El sangrado post-polipectomía es el sangrado que se produce luego de una resección endoscópica. Se debe tratar si hay un sangrado activo o reciente, como factores de riesgo: pólipos de gran tamaño, pediculados que tienen en su tallo un vaso nutricio, el uso de electrocauterio que utilizamos en general en estos pólipos más complejos, que la lesión esté en el colon izquierdo y que el paciente esté anticoagulado. Como herramientas podemos utilizar el clips, el argón plasma y el hemospray. En esta imagen les muestro el hemospray, que no le habíamos mostrado en las anteriores diapositivas, que es una especie de matafuego que utilizamos con un polvo hemostático, que no se sabe muy bien la formulación, pero que es muy útil cuando no logramos frenar los sangrados, ya que es una herramienta que se puede utilizar de emergencia, es de muy fácil uso y logra hemostasia en la gran mayoría de los casos, y se debe dejar actuar por 24 o 48 horas. En cuanto al sangrado recurrente, es importante repetir los estudios para ver la causa. Si es un sangrado que ya es refractario, es bueno marcarlo con un clip, porque nos permite volver a trabajar rápidamente sobre el lugar y también le permite al cirujano, en el caso de requerir cirugía,
localizar rápidamente la lesión. La cirugía queda para cuando todo falla, cuando no logramos frenar el sangrado, en ese caso el paciente es consciente. En esta diapositiva lo que vemos es un cuadro de la Guía Europea del 2021 y nos muestra el manejo del paciente estable y el inestable. En el paciente estable podemos tener en cuenta el score de Oakland para mandarlo a casa con seguridad. Habla de la utilización de la estrategia restrictiva en cuanto a la transfusión de glóbulos rojos. Lo transfundimos cuando tienen menor a 7, con un objetivo de 7 a 9 en pacientes sin antecedentes cardiovasculares, y los transfundimos cuando es menor a 8 en pacientes con riesgo cardiovascular, ¿sí? Con un objetivo de 10 gramos de cilitro. Se hace la preparación y se hace la colonoscopía con diversas herramientas para el diagnóstico, pero de manera no urgente. En cambio, en el otro lado del cuadro, el paciente hemodinámicamente inestable, este paciente va a requerir de la angiotomografía, va a ser el primer estudio. En el caso de que la angiotomografía no encuentre el sitio de sangrado, considerar hacer una endoscopía digestiva superior, teniendo en cuenta que hasta un 15% de los pacientes inestables van a poder presentar un sangrado digestivo superior. Y en cuanto al tratamiento, hacer, en el caso de que sea positivo el hallazgo en la angiotomografía, hacer una embolización transcatete por hemodinamia. En este caso, la guía europea dice dentro de los 60 minutos, en la guía americana es dentro de los 90 minutos. Esta diapositiva es de la guía americana del 2023 y en esta lo que agrega en la parte de una tomografía, una angio-TC positiva, en el caso de que el paciente tenga extravasación, o sea que encontremos el sangrado activo, de lo que habla es tratar de hacer la angiografía terapéutica, y en el caso de que no se pueda hacer la angiografía terapéutica, considerar una colonoscopia urgente con una preparación de polietilenglicol por 3 o 4 horas para ver si logramos ver el sangrado por vía endoscópica. En esta diapositiva se ven muchas de las herramientas de las que hablamos antes, y se ve que la eficacia en el sangrado diverticular de las distintas herramientas es muy similar. Las bandas, los clips y la coagulación tienen casi un 100% de eficacia, con una tasa de resangrado bastante similar, pero pareciera que el banding tiene menor tasa de resangrado. Para las angiectasias, como habíamos hablado antes, el argón plasma es la herramienta, y en pospolipectomía habla de clips, pero podemos valernos de distintas herramientas para tratarlo. En cuanto al reinicio de antiplaquetarios y anticoagulación, sugiere discontinuar los AINES en pacientes post-sangrado diverticular. Sabemos que los antiinflamatorios no esteroides erosionan el divertículo y pueden llegar al vaso nutricio muchas veces, así que en estos pacientes discontinuar los antiinflamatorios como indicación. Discontinuar la aspirina de 100 miligramos en el caso de que el paciente postsangrado diverticular, si fue en prevención primaria, pero continuarlos en el caso de que sea por prevención secundaria. Hay que tener en cuenta que estos pacientes son pacientes añosos y tienen muchas comorbilidades. No podemos solo atender a una, entonces la hemorragia es simplemente una parte de estos pacientes, y tenemos que asegurarnos de que no se les tape ningún stent ni tengan algún otro tipo de complicaciones por no estar antiagregados. Evaluar costo-beneficio de los antiplaquetarios
que no sean la aspirineta, como por ejemplo el clopidogrel, y el reinicio de anticoagulación dentro de los 5 o 7 días luego del cese de sangrado para reducir la posibilidad de tromboembolismo y mortalidad. Bueno, espero que les haya servido la clase y quedo abierto a cualquier tipo de duda. Desde ya, muchas gracias.